Padre amado, gracias, Maestro, en mi vida. Gracias, Dios. Traigo audiencia agradable, audiencia oyente para su gloria. Soberano Dios, todo lo que haga sea para su propia gloria, para su propia honra, y que de una manera santa, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, sea glorificado. Gracias, Dios. Gracias, Señor, a ser caballero, Señor, a ser bueno, Señor, a ser maestro. Yo pido, por favor, límpiame, quítame el orgullo. Muy buenas noches. Que el Eterno esta noche les llene de gracia y de paz. Para mí es un honor el poder estar esta noche enseñando el día de hoy una clase doctrinal sobre la hermosa doctrina de la escatología bíblica. Les saluda el pastor del Ministerio de Restauración a las Naciones,
y profesor del Nuevo Testamento desde Ecuador, una provincia llamada Tungurahua y una ciudad muy hermosa llamada Ambato. Muchas gracias porque usted está frente a las oficinas de la Escuela de Teología Bíblica de nuestro ministerio. Y nosotros, la directiva del ministerio y personalmente hemos tomado la iniciativa, hermanos pastores, hermanos en general que nos escuchan aquí en Ambato, en el Ecuador, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, hemos tomado la iniciativa de poder extender la sana doctrina teológica, porque nosotros reconocemos que los tiempos que la iglesia evangélica está viviendo son muy difíciles y que es muy necesario usar las redes sociales de la manera correcta. Y nosotros tenemos un programa de enseñanzas de diferentes doctrinas teológicas. Queremos enseñar lo que es la escatología, la doctrina de la martología, la doctrina de la cristología, la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la bibliología, la doctrina de la neumatología. Queremos enseñar teología propia, queremos enseñar la diversidad de doctrinas que la teología bíblica nos enseña desde el primer versículo de la Biblia, desde el libro del Génesis, hasta el último versículo de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Usted está invitado cordialmente a escuchar las clases de una manera educacional. Por lo tanto, es de gran interés tener la palabra de Dios, la Biblia. Es de gran interés tener un cuaderno, tener lapicero y apuntar los extractos importantes para usted. Y que con todo respeto usted pueda educar, a enseñar a otros también. Vamos, primeramente, tengan la amabilidad de orar a Dios juntamente conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, Padre Santo, en el nombre digno de nuestro Señor Salvador Jesucristo, queremos presentarnos a través del trono de gracia. Primeramente, para darle las muchas gracias por permitirnos orar, por permitirnos conocerle a través de la Biblia, la Santa Escritura, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Amado Dios, nosotros en la Escuela de Teología Bíblica reconocemos las tres autoridades que el Nuevo Testamento nos enseñan sobre la iglesia cristiana. La primera autoridad bíblica, Jesucristo el Señor, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia cristiana. La segunda autoridad, el amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, el que guía, el que orienta, el que consuela y el que liberta. La tercera autoridad bíblica, la palabra de Dios. Reconocemos, eterno Dios, que usted es soberano, que usted es el Dios omnipotente, el todopoderoso. Reconocemos que la gracia salvífica es a través de la fe en Jesucristo el Señor, y no es por obras, para que el hombre no se gloríe. Eterno Dios, el día de hoy, gracias a usted, vamos a enseñar la primera clase de todos los lunes
a las 8:30 sobre la doctrina de la escatología, los eventos del porvenir, la historia del futuro, la vida después de la muerte. Eterno Dios, yo le pido a usted que ahora que leamos su palabra, que ahora que yo lea su palabra, una palabra infalible, va a ser leída a través de mis labios falibles, labios pecadores. Pero a usted le ha placido que sea el que lea, el que enseñe la teología bíblica a través de la televisión cristiana, a través del canal de teología bíblica, a través de la escuela de teología. Padre, soy consciente que cuando leemos la Biblia, cuando hablamos de un Dios santo, estamos ingresando a un terreno santo. Y yo quiero pedirle esta noche que mientras que enseñe, yo me haga muy pequeño, de tal manera que el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, sea glorificado. Amado Dios, quiero pedirte por todos los pastores que están aquí, por todos los maestros, evangelistas, por todos los diáconos, líderes, por la iglesia en general, por aquellos que de repente sean de alguna religión, sean católicos. Quiero pedirte que esta palabra sea educativa para ellos, que tengan la actitud de estudiante, que tengan, Padre, un compromiso con usted y no con el hombre. Padre, danos el entendimiento de los tiempos que vivimos. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haberme acompañado a orar a Dios. Quiero comenzar diciendo de que nos encontramos en tiempos muy difíciles y donde las redes sociales hoy en día se han vuelto instrumentos de falsas doctrinas, se han vuelto instrumentos de falsos maestros y falsos pastores. Es por eso que nosotros tenemos que ser instruidos, tanto ustedes como yo mismo, para no estar deambulando doctrinalmente. Tenemos que reconocer que los púlpitos se han debilitado por la falta de doctrina. Y conforme a las estadísticas de la escatología bíblica, los tiempos proféticos, donde la bienaventuranza que la iglesia verdadera, la remanente de nuestro Señor Jesucristo, está esperando, es el arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos que sin doctrina bíblica la iglesia del Señor Jesucristo no podrá crecer en conocimiento. El día de hoy vamos a comenzar con la primera clase sobre escatología bíblica, pero yo no voy a comenzar hablando del arrebatamiento. No voy a comenzar hablando del tribunal de Cristo, ni de las bodas del Cordero, ni del reino milenial. Si uno quiere ser un buen maestro, si usted quiere ser un buen pastor, no neófito, con todo respeto, si usted quiere ser un hermano con conocimiento doctrinal, usted tiene que comenzar desde el primer libro de la Biblia, llamado el Génesis. Quiero dar los puntos de referencia de los lunes a las 8:30 de los temas de escatología que vamos a enseñar aquí. Vamos a aprender
¿Qué es la escatología? ¿Cuáles son las razones de este estudio? La responsabilidad del estudio de la escatología, la hermenéutica de la escatología, las distintas posiciones escatológicas, los pactos que marcan la diferencia escatológica, la historia de los acontecimientos escatológicos. Vamos a aprender sobre el reino que fue rechazado por los judíos, el reino terrenal en forma de misterio. Vamos a aprender sobre la iglesia, las similitudes que existen entre dos pueblos de la Biblia, Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender sobre la carta a las 7 iglesias, la descripción teológica del Cristo glorificado. Vamos a aprender sobre el arrebatamiento. Vamos a aprender sobre que Israel es la clave. Las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Vamos a aprender sobre el tribunal de Cristo. Vamos a aprender sobre las coronas. De ahí voy a dar un repaso de todo lo estudiado. Vamos a aprender sobre las bodas del Cordero. Vamos a aprender también sobre usos y costumbres bíblicas de los judíos en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender sobre la tribulación. Vamos a aprender sobre Israel en la tribulación. Vamos a aprender sobre la bestia, sobre el anticristo y la bestia del falso profeta. Vamos a aprender sobre Armagedón. Vamos a aprender sobre la venida del Rey de Reyes como león de la tribu de Judá. Vamos a aprender sobre el reino mesiánico o el reino milenial. Vamos a aprender la teología escritural del milenio. Vamos a aprender sobre el gobierno del milenio en la tierra. Vamos a aprender cómo se va a vivir en el reino milenial. Vamos a aprender sobre la santidad dentro del reino milenial. Vamos a aprender sobre el gran templo que habrá en Jerusalén. Vamos a aprender sobre la nueva Jerusalén. Todas estas doctrinas nos va a tomar un largo tiempo. Pero si usted es oveja, si usted es estudiante, como yo lo soy, entonces usted va a poder educarse como yo me educo para poder ministrar a una iglesia. Nosotros en la Escuela de Teología Bíblica creemos en 3 autoridades. El Señor Jesucristo es la primera autoridad. La segunda autoridad es la tercera persona de la trinadeidad, el amado Espíritu Santo, quien es el pastor de la iglesia. Y la tercera autoridad es la Biblia, palabra inerrante, palabra infalible. Nosotros, yo, usted como ministro, no es una autoridad. Yo soy una autoridad delegada. Yo no tengo autoridad propia sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Yo tengo autoridad a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que un predicador del púlpito debe de enseñar
solamente es la Biblia. Y no lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Para eso es la escuela de teología bíblica. Para educarnos en el amor de hermanos. Tenga la amabilidad. Yo voy a usar el libro de nuestro seminario. Tenemos 3 libros de más de 500 hojas que su servidor ha desarrollado en el transcurso de años, en vigilias y ayunos. Y voy a usar el primer libro de nuestro ministerio, donde tenemos todo el desarrollo teológico, escatológico de la Biblia. Estos libros no los vendemos, son para educar. Con estos libros se viaja a naciones a dar seminarios. Y es por eso que queremos darlo a usted gratuitamente, porque vemos la gran necesidad doctrinal. Tengan la amabilidad de ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta mayor Daniel, capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, versículo 29. Es importante que usted estudie conmigo para que a usted se edifique a sí mismo y enseñe a otros. El Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 29. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la Santa Escritura: estando tú, oh Rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser el porvenir. Y el que revela los misterios, o sea, Dios, te mostró lo que ha de ser. En este versículo está el significado bíblico de la palabra escatológica. Lean de nuevo, por favor. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de saber en lo venir, en lo porvenir. Esa es la escatología, el estudio del porvenir, el estudio de los eventos futuros. Déjeme, por favor, definir un poquito. La palabra escatología tiene 2 palabras en griego, escato y logos. Es el discurso, es el tratado, es el mensaje de proclamación de los eventos futuros. La rama de la teología bíblica, hermanos pastores, que trata de los estudios de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos futuros en los fin de los tiempos. Déjeme decirle algo impactante. La Real Academia Española define la palabra escatología como el estudio de los excrementos humanos. A Dios, el arquitecto de las edades, le ha parecido muy bien hacernos partícipes a usted y a mí del plan que Dios tiene para el futuro de la humanidad.
Y Dios ha revelado su propósito. Dios ha revelado su programa en detalle, con coma y punto, dentro de la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo. Para mí como teólogo, el 60% de la Santa Escritura es palabra escatológica. Por ejemplo, los profetas mayores son libros escatológicos. Los profetas menores son libros escatológicos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. El Apocalipsis es casi todo un libro completo de escatología bíblica. Entonces, queridos hermanos, la escatología bíblica es el estudio de los eventos del futuro, de los eventos del porvenir. Pero la escatología también estudia la vida después de la muerte. Y vamos a entrar profundamente, de una manera académica, usando una teología investigativa. Aún vamos a entrar a la disciplina de la tanatología para estudiar aquellas experiencias científicas de la vida después de la muerte. La escatología bíblica es la viga de la corona de la teología sistemática. No solo es el clímax o la consumación del estudio teológico, sino que la presentación de la escatología es, mira qué interesante, una demostración suprema de la habilidad de la teología. La consistencia de la completa revelación de que Dios, que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, debe de mantenerse como se encuentra escrito en la Biblia. Pero hay un problema, hermanos pastores. La escatología, más que cualquier otro campo grande de la teología o de las doctrinas de la Biblia, ha sufrido mucho en manos de sus intérpretes. Hoy en día es cuestionable aquellos maestros de escatología, porque existen diferentes hermenéuticas escatológicas. Con todo respeto, el conocer la doctrina del arrebatamiento no significa que uno sea un maestro en la escatología. Y a veces uno escucha un video en YouTube de alguna doctrina escatológica y creen que aquellas personas son educadores de la escatología y están llevando a un pueblo evangélico a una confusión de la Biblia. La adopción de diferentes métodos de interpretación ha producido varias posiciones y diferentes explicaciones escatológicas.
Y cada uno de aquellos intérpretes dicen tener la razón. Existen diferencias. Por ejemplo, existe una escuela de pensamiento escatológico que son partidarios del arrebatamiento antes de la tribulación. Nosotros personalmente utilizamos, según la Biblia, esa hermenéutica escatológica. Nosotros creemos, según la palabra de Dios, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada antes de la tribulación. Pero hay otros que piensan que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada en la mitad de la tribulación. Y hay otros que piensan que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada después de la tribulación. Nuestro estudio que estamos comenzando incluye la consideración de todo. Lo que era futuro en el momento de haber sido escrito. Por eso este estudio va a comenzar desde el libro del Génesis, escatológicamente. Porque el eterno Dios juró a Abraham. Y si Jehová, el Señor, juró, Jehová cumplirá. No quiero comenzar enseñando un evento inmediato que debe de suceder. Como les dije, podría ser el arrebatamiento, el tribunal o las bodas del Cordero. Quiero comenzar desde el principio, porque desde el principio Jehová habló. Existe una profecía en el Génesis y sobre todo hay promesas en el Génesis. Dios prometió cosas importantes a los patriarcas de la nación de Israel. Dios prometió a Abraham, Dios prometió a Isaac y Dios prometió a Jacob. Si Dios prometió, Dios es fiel y Dios hará de cumplir en el futuro. Algunos cumplimientos aún están pendientes, pero Jehová juró y Jehová cumplirá. Vámonos por favor al Nuevo Testamento, a la epístola de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la Santa Escritura, tenemos, cuando dice tenemos, todos los creyentes, está hablando. Tenemos también la palabra profética más segura. Quiero volver a explicar. El apóstol Pedro, inspirado por la tercera persona de la Trinadeidad, le habla a la iglesia. Tenemos todos los creyentes, todos los cristianos, tenemos también la palabra profética más segura. Cuando habla la palabra profética más segura, se refiere al Señor Jesucristo y a su segunda venida, a la cual
hacéis bien en estar atentos. Cuando dice atentos, está hablando de una buena actitud para escuchar la palabra de Dios. Uno no puede tener una mala actitud. Así seamos pastores, maestros, evangelistas, yo y usted y yo, no somos dueños de nuestro conocimiento. Y cuando alguien habla la palabra de Dios, tenemos que estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es tan lindo leer el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 9, amados hermanos, del libro del profeta Daniel. Mira qué interesante. La importancia del estudio escatológico es poco tratado en la iglesia del Señor Jesucristo. Es un tema de mucho estudio, de mucha profundidad y de la iluminación del amado Espíritu Santo a la Escritura. Si usted y yo conocemos trazar la palabra de Dios con rectitud, entonces se edificará una iglesia con sana doctrina, con salud espiritual, salud emocional y aún una salud física. Existen, por ejemplo, hermosos predicadores que no le dan la importancia al estudio de la escatología bíblica y le dan importancia a otras doctrinas. Las razones es que no tienen el conocimiento suficiente para educar a un pueblo en la escatología. Lo segundo es que solamente enseñan lo que más ellos han aprendido. Y lo tercero es que muchas veces, siendo un pastor, uno se envanece y ya no quiere escuchar a otros. Y ese es un peligro en un púlpito. Yo le quiero decir algo. Dice la Biblia que un pastor no es un neófito. El enseñar la doctrina de la santidad, enseñar la doctrina de la vida cristiana, no es mayor que la doctrina de la escatología. Ninguna doctrina es mayor que la otra. Toda la escritura, toda la doctrina, toda la palabra de Dios, todo el libro de los libros es para educar, para instruir en justicia y para que todo hombre de Dios esté completo para enseñar, para dar a otros lo que Dios nos da a nosotros en el estudio. ¿Cuál es la razón de este estudio? ¿Por qué debemos de estudiar enseñanzas? ¿Por qué debemos de estudiar doctrinas? Porque la naturaleza humana lo requiere. Todo ser humano tiene incertidumbres de la vida.
todo ser humano se cuestiona. Toda persona de cualquier religión, sea religión católica, sea de la secta de los testigos, de los sábados, sea de la secta de los mormones, sean los budistas, sean los brahmanistas o hinduistas, la mayoría de seres humanos, por no decir todos, se preguntan, ¿qué pasará después de la muerte? De una u otra manera el ser humano está buscando el futuro. Muchos van a brujos, hechiceros, espiritistas. Muchos compran el periódico para leer el horóscopo. ¿Por qué sucede estas cosas? Porque en la vida terrenal tenemos incertidumbres. Y porque en la vida terrenal necesitamos esperanzas. Por eso es la importancia de estudiar la escatología bíblica. Tener cierto interés por el estudio del futuro de la manera correcta y trazando la Biblia de la manera correcta, nosotros vamos a llenar la incertidumbre y la esperanza del mañana. Quiero leer nuevamente el profeta Daniel, capítulo 2, por favor, versículo 29. Y estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. Damas y caballeros, este versículo está hablando de una inquietud que tenía un rey, el rey Nabucodonosor. Cuando este rey era joven y comenzaba su reinado, en aquella noche, yo creo que no podía dormir, porque él estaba pensando qué cosa le iba a suceder en el futuro. Y qué interesante, porque este era un rey, era de la clase social alta. Él estaba echado en su cama de plumas, con su almohada de plumas, con empleados que le servían todo lo que él quería. Económicamente, a este rey Nabucodonosor no le faltaba nada, aparentemente, pero sí le faltaba. Él tenía grandes incertidumbres de lo que le iba a acontecer en el futuro. Usted y yo tenemos grandes incertidumbres de qué va a acontecer en el futuro.